Yo solo suelo fumar de lo mejor. Si no, prefiero no fumar. Es la hierba más ligera, más creativa y que más te inspira. Sí, es muy sensual. Estos hombres son expertos en cannabis. Para mí, colocarme significa introducirme en algo mucho más profundo. Mucho más profundo que cuando trato con las cosas cotidianas de forma consciente. Como lo de pagar las facturas, ir a echar una carta. Esto es contemplación. A mí me encanta fumar al final del día, porque entonces puedo reflexionar sobre el día y encontrarle un significado. Sí, contemplación, exactamente. En la actualidad, la última generación de consumidores está empezando más joven y está fumando más. Me encanta despertarme y hacerme un canuto. Y hacerme otro antes de meterme en la cama me parece una maravilla. También fumamos en el parque, en los bancos del parque. Salimos del instituto y nos hacemos otro canuto. Sí, nos venimos al parque y nos fumamos uno. La disfrutamos mucho. En las últimas 2 décadas, el consumo de cannabis entre menores de 16 años se ha multiplicado por 10. Hoy examinaremos las nuevas investigaciones científicas y nos preguntaremos cuánto daño está provocando el cannabis en la salud mental de estos jóvenes fumadores. Chicos, ¿cuándo empezasteis a fumar? Yo a los 7 años. Sí. Y me dices que te fumaste el primer porro cuando tenías entre 11 y 12 años. Sí, sería más o menos a esa edad. Por entonces no fumábamos tanto. Me parece que esa es una edad muy joven para tomar ninguna droga, la verdad, ¿sabéis? Cualquier cosa. Can you tell me some slang names for cannabis? Puff. Weed. Pot. Green. Yeah. Skunk. Grass. Esta es una clase para informar a niños de 12 años sobre las drogas. El 38% de los niños británicos habrán probado el cannabis a los 16 años. Casi 1 de cada 10 será un consumidor habitual. How many of you know people that smoke it? We don't want any names, but you know people that smoke it. Okay. Right. El cannabis se ha introducido en lo más profundo de la sociedad británica. Yo no lo llamaría droga. Tú no lo llamarías droga. No, es como un pitillo. Sí, es como un cigarro. A nosotros ya no nos parece tanto. Solo es cannabis. No es más que algo que se fuma, la verdad. Los defensores del cannabis dicen que los consumidores están preparados para su legalización total y que la percepción que tiene la gente de ella es la de una droga prácticamente inofensiva. Los padres que consumieron cannabis en los años 70 o por ahí crearon la imagen de que se trataba de una droga de placer, algo que no provocaba ningún daño a nadie. Creo que ellos están trasladando esa imagen a sus propios hijos y ahora se ha introducido en toda la sociedad y consiguiendo que en estos momentos sea percibida como si ni siquiera se tratase de una droga. Esto ha servido para que la decisión de reducir las penas a adultos por su consumo no haya provocado casi controversia. Pero para los adolescentes consumidores, hallarse en posesión de esta droga supone un delito y pueden ser arrestados. Además, cada vez hay más pruebas de que corren un riesgo para su salud a largo plazo. En marzo, el gobierno anunció que revisaría su decisión de atenuar las penas en relación con el cannabis. Hiya. I'm from a mental health charity called Rethink, and we're just sort of asking people, do you know anybody that's had a bit of a problem with it? You do. Terry Hammond cree que el cannabis puede provocar serios efectos en la salud mental de muchos jóvenes fumadores. Does get a bit angry, a bit aggressive. Does he? All right, okay. Yeah, well, look, give that to his mum, all right? Está totalmente convencido de que es lo que le ha provocado la esquizofrenia a su hijo Steve. El cannabis fue el desencadenante porque estaba fumándolo y lo estaba haciendo en exceso. Puede ser que Steve hubiera podido tener lo que llaman una personalidad vulnerable, y creo que puede ser el caso. Que se tratara de alguien con un factor de riesgo.
Pero estoy seguro de que no haber fumado cannabis no habría desarrollado la esquizofrenia. No tengo ninguna duda de ello. Algunos psiquiatras están convencidos también del vínculo existente entre el cannabis y la esquizofrenia, la forma más grave de psicosis. Es raro sufrir psicosis durante mucho tiempo. Aproximadamente 1 de cada 100 personas la experimentan en algún momento de sus vidas. Muchas de las personas que sufren esquizofrenia han tenido problemas a lo largo de su vida. Puede que hayan tenido problemas de desarrollo o de niños han realizado alguna visita al psiquiatra infantil. No se han llevado bien con los demás chicos y chicas de su escuela y después todo esto ha ido degenerando poco a poco en esquizofrenia. El profesor Murray lleva más de 20 años tratando pacientes en el sur de Londres y dice que a finales de los 80 empezó a cambiar su paciente tipo. En estos años estoy viendo a pacientes con psicosis que habían sido muy normales de niños. Niños que habían tenido mucho éxito en la escuela, que habían sacado buenas notas, que habían sido sociables, que habían sido deportistas. Niños de los que cualquier padre estaría orgulloso y de los que no se sospecharía que tuvieran ningún problema, pero que luego desarrollaban una psicosis. La única cosa que tienen estos pacientes en común es el cannabis. El profesor Murray siempre había creído, como la mayoría de los psiquiatras, que el cannabis no provocaba ningún tipo de enfermedad mental. Muchos padres lo pusieron en duda. Aún sigo viendo a padres que dicen que su hijo, o con menos frecuencia su hija, han ido a ver a un psiquiatra y siempre le preguntan si el cannabis puede ser la causa, y el psiquiatra les contesta que no. No creo que tenga nada que ver con eso. Lo que se decía es que las personas que eran propensas a sufrir psicosis tomaban cannabis para relajarse. El profesor Murray y sus colegas de profesión han examinado más de cerca a sus pacientes. Encontramos que la gente que seguía tomando cannabis tenían el triple de posibilidades de seguir sufriendo psicosis, de oír voces, de sufrir fantasías pasados unos 4 años. De modo que llegamos a pensar que puesto que a los pacientes que ya eran psicóticos les agravaba la enfermedad, también podría haber contribuido a que desarrollaran psicosis en un principio. James empezó a fumar droga a los 14 años. Muy pronto ya estaba consumiéndola prácticamente a diario y comenzó a sufrir ansiedad y paranoia. Entonces cometió un error muy frecuente, pensar que si fumaba más cannabis se encontraría mejor. Pensaba que podía fumar, por ejemplo, para dormirme porque la droga me relajaba, así que salía y me fumaba todo. Cuando volvía y veía a mi padre, oía voces como si me estuvieran gritando. ¿Qué tipo de cosas te decían? Me decían, ven aquí, yo puedo ayudarte, y me entraba mucha paranoia. Empecé a pensar que me estaba persiguiendo la policía. Creía que había policías invisibles con pistolas y que me estaban apuntando por la espalda. ¿Sabías que solo estaba en tu cabeza o creías que eran voces reales? Creía que eran reales y me estaba volviendo loco. Cruzaba la calle y no paraba de decirme a mí mismo, me he equivocado. Y entonces cruzaba al lado derecho y luego otra vez pensaba, no, me he equivocado. En cuanto abrí la puerta y entró mi hijo James, supe que le pasaba algo muy malo, porque estaba como parado en el sitio, pero saltando arriba y abajo. No podía mantener los pies quietos. Le costaba mucho trabajo, incluso quitarse los zapatos al entrar en casa. James estaba sufriendo su primer ataque de psicosis y le mandaron al psiquiatra. La psicosis es realmente una descripción de un estado mental, de un individuo que, de alguna forma, pierde su conexión con la realidad, puede sufrir percepciones y experiencias anormales, y en base a estas experiencias anormales pueden desarrollar creencias anormales. Estas experiencias y creencias son las que impulsan su comportamiento, y obviamente les hacen comportarse de forma impredecibles, pueden resultar extraños a los demás y a veces también violentos. Empecé a pensar que la televisión me estaba hablando. Veía como a un príncipe y me creía que era Lucifer, que es como el verdadero nombre del diablo. Me creí que esa era mi historia.
Y empezó a decir que era Lucifer, el diablo. Le cambiaba toda la cara y ponía una voz horrible diciendo que era Lucifer. Pronunciaba mucho las eses. Era algo terrible. Empecé a pensar que la película estaba cambiando y que lo que yo decía hacía que cambiase, que la gente cambiaba la historia de Lucifer a través del ordenador y me creía que mi vida era la historia de Lucifer, que era como mi película, porque yo me creía que era el diablo. No sabía si iba a intentar atacarme porque se creía que era el diablo. El caso es que se pasaba así todas las noches, con la tele a todo volumen, pegando voces y con todas las luces encendidas todo el tiempo. Entonces llamé a mi hermana como a las 6 de la mañana y le dije, ayúdame. James, que ahora tiene 16 años, acabó aquí, en un sanatorio de salud mental para adolescentes. La mayoría de los jóvenes ingresados sufren algún tipo de patología psicótica. Y si nos fijamos en los historiales de estos chicos, veríamos que hay un porcentaje significativo de ellos, entre un 75% y un 90%, que son consumidores de cannabis, y el cannabis desempeña un papel importante como causante de sus problemas. El cannabis estaría presente en los problemas de más de las 3/4 partes de los jóvenes que trata usted aquí. Sí, y de hecho, es raro que veamos a algún joven con una psicosis grave que no se haya visto expuesto nunca al cannabis. Los investigadores de todo el mundo han seguido a miles de jóvenes durante su crecimiento. Su trabajo sugiere que la posibilidad de experimentar síntomas de psicosis aumenta cuando se ha sido un consumidor habitual de cannabis durante la adolescencia. Se ha averiguado que los fumadores de droga tienen casi 1 entre 10 posibilidades de desarrollar síntomas de psicosis a los 25 años. Además, cuanto antes se haya empezado y más se haya fumado, más alto será el riesgo de enfermedad. Algunos de los efectos que disfrutan los fumadores de droga son en realidad muy similares a las pautas de pensamiento de los pacientes con psicosis. Parte de la experiencia de intoxicación puede incluir algún tipo de síntoma psicótico y de hecho hay gente que llega a disfrutar con eso. Me ofrece algo a lo que me siento enganchado y es esa sensación de pensar, ajá, y ponerte a cierta distancia desde donde poder ver claramente las cosas. Es algo muy analítico, no en el sentido que le daría el Dr. Spock, que es el capitán de lo lógico, sino en el sentido de examinar y analizar las cosas, quizá los flujos que van junto a ellas. Hay gente que me ha descrito cómo disfrutaban de síntomas completamente psicóticos, como por ejemplo, oler colores o ver sonidos. El cannabis es como si se conectaran entre sí partes de la mente que normalmente no se conectan, y gracias a lo cual consigues comprender las cosas. El síntoma de la psicosis es realmente que interpretas mal la realidad. La psicosis produce una serie de síntomas que te hace perder contacto con la realidad. En la mayoría de los consumidores de cannabis, los síntomas de la psicosis desaparecen al pasar los efectos de la droga. En la mayoría, pero no en todos. Cuando James empezó a fumar droga le resultaba divertido. A veces fumaba con su padre. Sus padres estaban separados. Su padre incluso le compraba el cannabis. Fumaba prácticamente todos los días y decía, sí, seguiré fumando hasta morirme. Me encanta y todo eso. Me hice hasta un tatuaje. Me enteré de que había empezado a fumar. Y no es que me hiciera mucha gracia, pero no conocía muy bien lo que era el cannabis y no sabía hasta qué punto era motivo de preocupación. Ahora, recordando, su madre cree que los primeros síntomas de los problemas de James podrían haberse empezado a mostrar poco después de empezar a fumar. La verdad es que le empezó a cambiar la personalidad. Se volvió mucho más serio y estaba como de mal humor por las mañanas. Había perdido el entusiasmo por todo y me resultaba difícil saber si ese era el comportamiento normal de un adolescente o si había algo más, aparte de eso.
Se llegó a preocupar lo suficiente como para llevar a James al médico de cabecera. El médico dijo que le preocupaba más que James fumara cigarrillos normales que fumara cannabis. Y en definitiva, que James se estaba comportando como un adolescente normal. Los científicos están empezando a saber más cosas sobre lo que significa ser un adolescente normal. Antes se suponía que al llegar a la edad adolescente, el cerebro ya estaba prácticamente formado. Ahora sabemos que el cerebro del adolescente es un trabajo en progreso que se desarrolla durante estos difíciles años. Se producen cambios en la arquitectura. Muchas células realizan nuevas conexiones y se ramifican. Otras células que no parecen ser necesarias son eliminadas. Y estos cambios ocurren especialmente en las partes del cerebro responsables del razonamiento y la solución de problemas. Es en esas áreas que parecen ser particularmente vulnerables en la pubertad, las que resultan vulnerables a la exposición de las drogas, incluido el cannabis. Esta es una de las pocas granjas de Europa con licencia para cultivar cannabis. Estos hombres la utilizan para la investigación científica y el uso medicinal. El cannabis contiene cientos de sustancias químicas diferentes, 60 de las cuales son exclusivas de esta planta. Aquí estamos intentando crear una calidad estable. Queremos que tengan la misma cantidad de THC. El THC es la sustancia química que provoca la euforia en los fumadores de cannabis. Hasta hace poco se sabía muy poco sobre el THC, ingrediente activo de todas las drogas consumidas más habitualmente en el mundo, y sobre su efecto en el cerebro del adolescente. En los años 80 se produjo un gran descubrimiento que vinculaba el cannabis a los receptores que se encuentran en todo el cerebro y que imitan a las sustancias químicas del cerebro que se generan de forma natural. A esta red de receptores se la conoce ahora como sistema cannabinoide, en honor a la droga. La profesora Jasmine Hare lleva ya una década estudiando el sistema cannabinoide. Jasmine, ¿ese es un cerebro humano? Sí, así es. ¿A qué partes del cerebro afecta el cannabis? El cannabis afecta a un área grande del cerebro porque los receptores cannabinoides sobre los que actúa el cannabis se encuentran a lo largo de todo el córtex. Todo esto es nuestro córtex. Este es el cerebelo, puerto de la coordinación motora. Y los receptores cannabinoides se encuentran por todo el cerebro. Entonces el cannabis produce un profundo efecto sobre el cerebro que afecta a casi todas sus funciones. Exacto. El cannabis afecta al aprendizaje y la memoria. Afecta a la regulación del dolor, a la función motora y al control de las emociones, porque los receptores cannabinoides son unos de los receptores que más abundan a lo largo de todo el cerebro. Con la última tecnología de escáneres, los científicos han visto que el cannabis estimula una sustancia química clave en el cerebro, la dopamina. Se la conoce como sustancia química de la gratificación. Cuando comemos, tenemos relaciones sexuales o nos drogamos, es la dopamina la que transmite las sensaciones de placer al cerebro. Ahora se sabe que la dopamina tiene también otras funciones. La dopamina es la sustancia química que capta tu atención, de modo que cuando ocurre algo que te llama la atención es porque se ha segregado dopamina para que prestes tu atención a eso. A las personas que sufren psicosis, todo parece llamarles la atención. Cualquier pequeño ruido o los gestos que pueda hacer una persona o la persona que entre por la puerta o lo que oyen en la televisión. Todas estas cosas parecen tener una tremenda importancia. Esto es debido a que la dopamina las hace importantes y por eso la persona piensa, vaya, esto es muy importante para mí. Empieza a conectarlas y la persona cree que están conectadas entre sí. Creen que la televisión les está hablando. Creen que los vecinos están conspirando contra ellos. Y lo que causa estas fantasías no es más que una liberación de dopamina. ¿Qué función desempeña el cannabis en el sistema de la dopamina? El cannabis acelera la dopamina. Mark ha sido un consumidor habitual desde los primeros años de la pubertad. Tras desarrollar síntomas alarmantes, le han enviado a un psicólogo.
Cuando intentaba dormir, cerraba los ojos, apoyaba la cabeza y entonces oía a mis amigos hablando, a dos de mis amigos hablando entre ellos. ¿Cómo? ¿Estaban manteniendo una conversación? Sí. ¿En tu cabeza? Estaban hablando entre ellos de las cosas más extrañas. No lo sé, probablemente hablaban de monopatines o de algo y después como que abría los ojos y veía gente a los pies de mi cama y cosas así. Mark y sus amigos tienen menos de 20 años. Hemos ocultado sus identidades no porque fumen droga, sino porque Mark corre el riesgo de desarrollar una psicosis. Su madre y sus médicos quieren protegerle del estigma que algunas personas asocian a la enfermedad mental. ¿Sientes alguna vez paranoia? Sí, la paranoia te pone de los nervios porque no puedes hacer nada. No puedes relajarte ni nada sin poder dejar de preocuparte de que haya alguien constantemente mirándote por encima del hombro. No podría ir andando por un callejón con los cascos puestos porque me pasaría todo el rato mirando detrás de mí. ¿Por qué estabas nervioso? Sí, algunas veces me quitaba los cascos y me ponía a correr. Aunque en realidad no hubiera nadie. No, no hay nadie, pero echas a correr de puro miedo. La mayoría de la gente que fuma droga en la adolescencia no desarrolla psicosis. Entonces, ¿por qué hay personas que sí? El profesor Murray se llegó a preguntar si estas personas eran más sensibles a la droga por algún motivo. ¿Podría tener algo que ver con los genes? Creemos que el cannabis afecta al sistema de dopaminas y por lo tanto nos preguntamos si el hecho de que las personas tengan diferentes los genes que metabolizan la dopamina puede contribuir a que resulten más susceptibles. Los resultados sugieren que las diferencias en los genes que ayudan a regular la forma en que se descompone esa sustancia química cerebral clave sí afectan a la probabilidad que puedan tener los fumadores adolescentes de cannabis de sufrir una enfermedad mental. Al haber fumado cannabis, yo de joven me preguntaba si me encontraría en riesgo. Un simple análisis de sangre me ayudaría a averiguarlo. Yo fui fumador ocasional, aunque Panorama lo desconocía cuando me encontró para trabajar en esta historia. Actualmente fumo muy poco, pero cuando tenía 15 años era diferente. Fumaba mucha droga en los fines de semana y a veces me entraba paranoia. Tanto era así que dejé de fumarla durante muchos años. Y ahora eso lo llevan al laboratorio, ¿verdad? Los resultados de mi análisis de sangre no estarán hasta pasadas un par de semanas. Algunos jóvenes fumadores sienten la presencia continua del cannabis en sus vidas sociales. Si te soy sincero, creo que estoy enganchado. Pero no enganchado físicamente, sino psicológicamente. Si no tengo un porro, intento hacer lo posible por conseguirlo. Pero eso a mí me suena a excusa. Sí. El cannabis no es físicamente adictivo, pero los consumidores pueden volverse muy dependientes de él. Los que trabajan con fumadores de cannabis saben que esta droga puede llegar a definir la personalidad del adolescente. Se desarrolla más en los círculos sociales. De modo que todos los amigos fuman cannabis. Si quieren salir y socializar, solo podrán hacerlo con alguien que quiera fumar también cannabis. La mayoría de la gente que conozco fuma. Si estuvieras con tus amigos y dijeras, no quiero que me pases el porro, ¿te quedarías un poco fuera del grupo? Sí. Serías el único que no fumas. Y cuanto más tiempo han fumado y más tiempo han estado en ese círculo, más reducido será su círculo social. Incluso si no quisieras fumar resulta muy raro porque ni siquiera tienes que pedir el porro, te lo pasan directamente. Entonces tienes que adoptar una posición activa y decir que no. Tienes que decir, no, no voy a fumar. ¿Y entonces los demás qué pasa? Pues se quedan como, oh, y luego se lían otro y te lo vuelven a pasar como si fuera la primera vez porque quieren saber si te vas a rajar. La doctora Skeet le ha dicho a Mark que deje de fumar. Amanda dice que si sigo fumando cannabis tengo posibilidades de desarrollar esquizofrenia. ¿Y no te da eso que pensar? Sí, me ha ayudado a fumar mucho menos, pero es que no sé. El cannabis ahora es como una afición. Me he acostumbrado tanto a fumarlo que se ha convertido en un hábito. What does it look like? This one is cannabis bush. This is called Lebanese En esta gold. escuela de Ken están intentando informar a los niños sobre el peligro de las drogas, incluido el cannabis. Okay. Cuanto más sepan, mejor preparados estarán para soportar la presión de su grupo. A la escuela le preocupa la última investigación. Muchos niños saben lo fácil que es conseguir cannabis. If you know someone who takes cannabis, you could probably just ask him. If you know like friends of friends, then it's quite easy to get hold of it. How many people think if they wanted to get hold of cannabis, they could get hold of cannabis? So that's like probably what,
Pero los niños se encuentran confusos en relación con el estado legal de la droga. Can you have a small amount, enough for one joint on you? Is that allowed? Is that allowed? Who thinks yes? It's very confusing, isn't it? It's a class C at the moment, okay? But if you're caught with it at your age, under 18s, it reverts back to a class B. Okay. So cannabis is illegal, okay, which means you can't have it. Muchos jóvenes fumadores presumen de fumar siempre esta variedad de marihuana llamada skunk. El skunk se ha hecho popular por su fuerza. Se dice que la disponibilidad del skunk puede haber contribuido al desarrollo de psicosis en jóvenes fumadores. Solíamos conseguir unas variedades que eran bastante fuertes. Solo se podía conseguir algunas veces y era fantástica. Ahora han hecho híbridos de ella y tienen un 20% de contenido en THC. Son absurdamente fuertes, demasiado fuertes. Sí. Y tengo que diluirlas. Diluirlas mucho si quiero seguir siendo una persona responsable. De eso es de lo que no se dan cuenta estos chicos. Les dan una bolsa de 15 euros de hierba y la ponen toda en un porro. Lo cogen y se ponen catatónicos. Y por supuesto eso es ridículo, es ridículo. El skunk es tan fuerte porque ha sido hibridado por su alto contenido en THC, que es estimulado al cultivarlo bajo la luz. Otra cuestión es el número de jóvenes fumadores que consumen skunk. Es una hierba cara y las mejores estimaciones sugieren que las variedades de skunk representan solo un 15% del mercado en el Reino Unido. El verdadero problema se encuentra en su consumo muy frecuente. No nos hizo falta pasar mucho tiempo con Mark y sus amigos para darnos cuenta de ello. ¿Qué efectos crees que te ha provocado fumar todo este cannabis? El de no poder dormir. Sí, a veces te ayuda a dormir. De vez en cuando oigo voces en la cabeza. ¿Oyes voces? Sí, oigo voces. Y hablo solo. ¿En voz alta? Sí, en voz alta. ¿Y eso no te preocupa? No me parece demasiado preocupante. Sigo estando sano, en un 99,9%. Te estás medicando para tu depresión. Bueno, excepto la medicación para mi depresión. A cualquiera le puede resultar difícil reconocer que pudiera tener síntomas de una enfermedad mental. Aún más difícil en los complicados años de la adolescencia. Aún se vuelve más difícil cuando se colocan un montón de veces como Mark y sus amigos y se acostumbran a tener experiencias y pensamientos extraños. Esas experiencias inusuales son aceptadas dentro de estos grupos. Lo que los clientes encuentran más difícil es cuando tienen problemas más graves y tienen paranoias 2 días después cuando no han fumado cannabis o cuando están completamente a solas o en mitad de la noche. Es muy difícil decir a tu grupo, no quiero fumar o estoy empezando a sentirme mal psicológicamente. Esta confusión y el hecho de negarse a aceptar la verdad pueden explicar por qué muchos jóvenes, sus padres y los médicos no se dan cuenta de las señales de advertencia hasta que es demasiado tarde. Es hora de averiguar los resultados de mi análisis de genes. Mostrará si el gen que ayuda a controlar la descomposición de esta sustancia química gratificante, la dopamina, me hace especialmente sensible al cannabis. Los resultados serán aún más trascendentes tras lo que le ha ocurrido a un familiar mío. Mientras rodábamos, un familiar mío fue hospitalizado con una psicosis asociada, al parecer, con el cannabis consumido durante su adolescencia. Y mucha gente con la que hemos hablado ha dicho que esto también le ha pasado a ellos. ¿Hasta qué punto cree usted que esto es algo generalizado? Creo que no sabemos hasta qué punto es algo generalizado, pero al igual que tú, me he sorprendido porque no es solo la gente que desarrolla una psicosis importante, sino que hay mucha gente dentro de la población que sufren breves ataques de paranoia. Afortunadamente es algo que desaparece en solo unos días. Creo que una de las cosas útiles de este programa podría ser el hecho de que nos informe mejor o que se den más a conocer estos casos entre la gente. Sus estudios muestran que los genes sí parecen desempeñar un papel en lo sensible que son las personas a la droga.
De hecho, para una de cada 4 personas, la posibilidad de desarrollar psicosis se multiplica por 10 si han sido consumidores habituales de cannabis durante la adolescencia. Robin, tengo aquí el resultado del análisis. No sé el resultado, así que déjame echar un vistazo. Pero esto yo no lo entiendo. Bueno, lo que dice aquí es que tú serías una de esas personas que tienen relativamente pocas posibilidades de desarrollar una psicosis. Pero la estructura genética no ofrece ninguna garantía. Los genes que ayudan a regular la gratificante dopamina en el cerebro no son más que uno de los factores en el desarrollo de enfermedades psicóticas. La edad es otro de ellos. ¿Qué me dice de los fumadores adultos de cannabis? Creo que las investigaciones dicen que el riesgo de que los adultos desarrollen psicosis no es tan alto. De hecho, tú ya estás pasando las edades de mayor riesgo para desarrollar esquizofrenia, porque es un trastorno que se produce entre la adolescencia y los 30 años de edad, más o menos. Lo que el profesor Murray y los demás científicos han hecho es usar los estudios sobre la población para mostrar que un alto consumo de cannabis durante la adolescencia puede aumentar la probabilidad de desarrollar una psicosis. Lo que no han demostrado es que el cannabis cause psicosis. Para eso, haría falta demostrar que el uso del cannabis modifica físicamente el cerebro. Esto es precisamente lo que creen que han hecho unos científicos en Suecia. Investigando con unas ratas adolescentes a las que han proporcionado THC, la sustancia química que proporciona la euforia a los fumadores de estas drogas, han encontrado cambios duraderos en sus cerebros. Les han suministrado THC en la adolescencia o incluso cuando sus madres estaban preñadas. Querían saber si podría afectar a su comportamiento. Los investigadores hicieron la prueba con las ratas para saber las probabilidades que tenían de utilizar un interruptor que les proporciona pequeñas dosis de heroína. Vimos que los animales que habían estado expuestos a la droga durante su desarrollo tomaban más heroína de adultos. También eran más sensibles al estrés y tomaban más heroína incluso cuando sufrían un estrés muy leve y resultaban sensibles a concentraciones más bajas de heroína que los animales normales que nunca tomaron THC durante su desarrollo. Como si hubiera algún tipo de predisposición a tomar heroína por haber estado expuesto al cannabis, al THC, en los primeros años de su vida. De hecho, yo diría más bien que es un riesgo. Lo que aumenta es el factor riesgo, la vulnerabilidad a tomar más heroína debido a la exposición al THC a una edad temprana. La profesora Herr es una destacada científica especializada en el cerebro con reputación internacional. Su trabajo podría reabrir el antiguo debate sobre que el cannabis pueda provocar que sus consumidores sean más propensos a consumir otras drogas. Pero las repercusiones de su trabajo sobre el THC llegan aún más lejos. Ha averiguado que los cambios físicos que se producen en el cerebro de las ratas se encuentran también en los cerebros humanos de los fetos expuestos al cannabis. Si cortamos el cerebro por la mitad y nos fijamos en uno de los hemisferios, usando el cerebro de una persona adulta, vemos el área que ha cambiado. Hemos visto en las ratas que la zona llamada núcleo accumbens, que es un área altamente asociada a la gratificación, considerada parte del circuito de la gratificación, del sistema central de las gratificaciones en el cerebro, vemos que esa zona ha cambiado significativamente. El cerebro ha cambiado. Sí, el cerebro ha cambiado. Lo que ha cambiado es el circuito central de las gratificaciones, el sistema de la dopamina. Este es el sistema que podría proporcionar el vínculo entre el cannabis y la psicosis. Si ella encuentra cambios duraderos en estas áreas, eso sugiere que el cannabis ha modificado el sistema de la dopamina y que la persona en cuestión estará más sensibilizada la próxima vez que se encuentre con una droga como el cannabis. Por lo tanto, esto nos lleva hacia la demostración de lo que ha sido la hipótesis sobre la que ha trabajado usted, y es la de que el cannabis produce cambios duraderos en el sistema de la dopamina. Sí, y no es tan extraño que una droga produzca cambios duraderos. Sabemos que las anfetaminas o la heroína, incluso el alcohol, pueden producir cambios duraderos en la neuroquímica del cerebro. Por lo tanto, esto es más bien lo que se esperaba, pero tenemos que dar las gracias a esta persona por haberlo hecho. El trabajo de la profesora Herr no se ha publicado ni reproducido aún,
pero ella dice que confirma la vulnerabilidad del cerebro en los adolescentes. Totalmente, porque los circuitos no están formados aún y por lo tanto las drogas tienen más posibilidades de producir un impacto en la formación final del cerebro. Entonces, si se empieza a fumar a los 12 años, lo más probable es que no llegues a ser la persona que podrías haber sido de no haber fumado cannabis. Correcto. ¿Significa eso que vas a ser mejor o peor persona? No, pero lo seguro es que serás una persona diferente. Es una conclusión controvertida y algunas personas discutirán las repercusiones de los cambios que ella ha identificado. James, a sus 16 años, se ha recuperado bien en la unidad psiquiátrica para adolescentes. Su medicación le ha ayudado a controlar la psicosis. Al mes de estar allí mejoré y he vuelto a casa para Navidades. ¿Qué te han dicho los médicos? Que no vuelva a fumar droga nunca más. ¿Y tú qué has hecho? Salir y fumar droga. Cuando empecé a subir las escaleras, la música sonaba cada vez más alta y más alta. Estaba a todo volumen y era muy repetitiva. Entré y vi a James hablando solo. Se volvía a encontrar muy confuso. Psicótico. Sí, cuando entré en la habitación, no podía creerme que todo empezara a irle mal otra vez tan pronto. Tenía una sensación extraña y de repente me creí que era el cantante de un grupo de música llamado Danny Field. Y empecé a cantar y como a gritar y a rugir. Aún puede que haya dudas sobre si la enfermedad que sufrió James fue causada por el cannabis, pero de lo que no hay duda alguna es de que el cannabis produce recaídas en los pacientes psicóticos. James fue llevado de nuevo al hospital. Sentí como si le hubiera perdido, porque la psicosis se había apoderado de una parte de su personalidad. Ya no era James, y la psicosis parecía tener más fuerza que ninguna otra cosa. James parecía realmente ser inaccesible durante un periodo de tiempo y desaparecía en un lugar donde se sentía aterrado por todo lo que le ocurría a su alrededor y temía realmente por su vida. Este ataque de psicosis fue mucho peor. James estuvo gravemente enfermo durante más de 2 meses. En el sanatorio es algo usual. Los jóvenes que han consumido una gran cantidad de cannabis en el pasado solo necesitan estar expuestos otra vez a cantidades relativamente pequeñas para volver a desarrollar síntomas. Por lo tanto, son exquisitamente sensibles a los efectos del cannabis. Por lo tanto, tienen que hacer público el mensaje de que una vez que se ha sufrido un ataque de psicosis, no se debe fumar. Para los jóvenes que hay aquí, desde luego, sin ninguna duda, es un no rotundo. El profesor Murray cree que con cada recaída hay más probabilidades de volver a recaer. Muchas personas que desarrollan psicosis se recuperan normalmente, pero las personas que se recuperan después de sufrir una psicosis y salen a la calle a comprar más droga y vuelven a fumar, acaban de nuevo en el sanatorio. Les tratamos, mejoran, salen y vuelven a venir. Tenemos las habitaciones llenas de gente que está volviendo a pasar el tratamiento porque se han vuelto dependientes del cannabis y no lo dejan. En el sur de Londres, donde trabajo yo, la frecuencia de la esquizofrenia se ha doblado desde los años 60 y creo que una de las razones es el consumo de drogas. Steve Hammond sufre esquizofrenia. La esquizofrenia es la variedad duradera más grave de la psicosis. Steve empezó a fumar droga cuando tenía unos 16 años. Ahora tiene 27. Su padre dice que Steve sabía que el cannabis y su enfermedad estaban estrechamente vinculados. Dijo que fumaba mucho. Estaba fumando 5 o 6 cada noche. Lo que me dice ahora es que cuando se la fumaba sentía como si encendiera una luz. Me dijo que se sentía psicótico al instante. Solo necesito tomar un par de caladas, me decía, y es como si encendiera una luz.
Cada vez se reconoce más que el cannabis puede influir en el desarrollo de enfermedades mentales, pero no todos los psiquiatras están convencidos de que el cannabis cause esquizofrenia. Tenemos que llevar mucho cuidado con la terminología, que puedan surgir ataques de psicosis como reacción al cannabis sin duda, pero que se sufra esquizofrenia como resultado a largo plazo del consumo de cannabis durante la juventud es algo que no se ha demostrado aún. La esquizofrenia es un diagnóstico muy serio, puesto que es la psicosis más desoladora, en la que se producen anomalías en la percepción, las emociones, el pensamiento, la motivación y la función motora. Destroza la vida de las personas y tiene un pronóstico terrible. Estoy totalmente convencido de que no habría desarrollado esquizofrenia, que básicamente le ha arruinado la vida. Esa es la conclusión definitiva. Le ha provocado daños en el cerebro. Esa es la realidad. Y creo que hay miles de chicos por ahí que están destrozándose el cerebro. Y eso creo que es una bomba de relojería para la salud pública. Mark sabe que se encuentra en riesgo, pero aún así le resulta muy difícil dejar de fumar droga. Tu familia está preocupada por ti, tus médicos están preocupados por ti. ¿Estás tú preocupado por ti? ¿No estás preocupado? ¿Por qué no? Creo que me las puedo arreglar por mí mismo. Yo tampoco me importo tanto. Es un problema más de la familia, de hacerles daño a ellos y eso. No es eso lo que dicen todos los adolescentes, que no les importa el futuro, que no se importan tanto ellos mismos. Pero cuando llegue el futuro, probablemente sí te importe. ¿Entiendes lo que quiero decirte? Sé que a lo mejor dentro de unos años voy a mirar hacia atrás y voy a pensar que he sido idiota por hacerlo, pero ahora lo que hago es vivir el momento. ¿Y eso te parece bien? ¿Esa es una buena explicación? James ha pasado 4 meses en el sanatorio desde su recaída. Hoy vuelve a casa. Diría que James es hoy probablemente una persona diferente y también quizá una persona más fuerte, y sabía que antes... Es un alivio enorme saber que ya estaba listo para volver a casa. Espero que pueda dejar toda esta experiencia tan horrible detrás, porque es muy joven para pasar por algo así. Si James consigue evitar el cannabis, tendrá muchas posibilidades de recuperarse completamente. ¿Cómo te sientes pudiendo abrir la puerta de tu casa y salir al mundo? Es una sensación muy buena volver al mundo real y quedarme aquí. Esta noche voy a salir al pub con mis amigos y quizá tome un par de cervezas para celebrar que he vuelto. ¿Y crees que habrá alguien fumando droga? Puede que haya un par de ellos que lo hagan. ¿Hay alguna posibilidad de que te pasen a ti un porro? No. ¿Estás dispuesto a no volver a caer? Sí, por supuesto, no voy a volver a tocarlo nunca más. ¿No vas a fumar nunca más? No. Los jóvenes no están seguros sobre los riesgos que corren por fumar cannabis. Lo que estamos aprendiendo todos y lo que los adolescentes deben saber es que si se empieza a fumar la droga pronto y se hace muy habitualmente, algunos pueden llegar a sufrir consecuencias muy serias.